Bienvenidos a un nuevo programa de Propiedad Horizontal. En este programa os vamos a explicar qué es una comunidad de propietarios, elementos comunes, privados, cómo se constituye una comunidad, la asamblea que se necesita para constituirla, la figura del presidente y todos los cargos que son necesarios para que una comunidad funcione. Además, hoy vamos a comenzar a responder a vuestras preguntas, a las que nos habéis mandado por correo electrónico y las que nos habéis formulado en la calle. Administradores de Fincas de León te ofrece este espacio. Mandamiento número 1. Sin elementos comunes que compartir no hay comunidad. Una comunidad de vecinos estará regulada por la Ley de Propiedad Horizontal y para formar parte de ella deberá ser propietario de un piso, estudio, local, trastero o garaje. Ya hemos vuelto de publicidad y en este programa de hoy vamos a intentar explicaros el concepto de lo que es una comunidad en cuanto a sus zonas comunes, zonas privadas. Y para que nos quede bien claro a todos, tenemos aquí a Jesús Luque que nos va a explicar un poco todos estos conceptos. Buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos. Bueno, dinos en principio qué es una comunidad. Una comunidad de propietarios, como su nombre dice, es el conjunto de propietarios que comparten un edificio o edificios que que comparten elementos comunes. Elementos comunes. Tiene que tener un elemento común. Tiene que haber un elemento común para que sea una comunidad de propietarios. Vale. Entonces pueden ser propietarios de vivienda, propietarios de chalés que compartan una calle, o exactamente, es decir, no hace falta que sea solamente un bloque de viviendas. Me gustaría que nos explicaras la diferencia entre elementos comunes y privativos, porque hay veces que la gente no lo tiene claro, Jesús. Vamos a ver, elementos comunes de un inmueble son la cubierta, los vuelos y los aleros, las chimeneas, las antenas colectivas, las fachadas, las terrazas, los cerramientos, los patios, los corredores, las servidumbres, la estructura, los suelos, las cimentaciones, la escalera, las ventilaciones, el portal, la portería, si lo hubiera, el ascensor, el foso del ascensor, el casetón de la cubierta, las instalaciones para aprovechamiento energético, la caldera, la electricidad, las telecomunicaciones, el gas, eso todo son elementos comunes. Es decir, que no es solo lo que pensábamos de que es la piscina o la pista de pádel o elemento el jardín, común son los desagües, los colectores del edificio, eso es un elemento común. ¿Qué es privativo? Como su palabra dice, desde que es mío, desde el contador del agua, desde el contador de la calefacción, para adentro de casa, ¿no? De casa, eso es privativo. Vale, entonces una casa, un piso, lo interior es lo privativo, pero lo exterior, que es la fachada, eso es común. Correcto. Vale, para que quede claro, porque hay veces que... Vale. Hay luego particularidades, por ejemplo, hablamos de terrazas, que en León está muy de moda, se construyó una temporada con fachadas retranqueadas, que se le da, que es de uso y disfrute del propietario, incluso se han llegado a escriturar, pero no dudando de que sea un elemento privado, hay que tener en cuenta que el suelo de esa terraza es cubierta del piso de abajo. Entonces, eso es un elemento común. Es un elemento común. Es un elemento común. De uso y disfrute, ¿no? El suelo es común. De uso y disfrute del propietario, que tiene acceso. Que tiene acceso solo él. Entonces, no dudando de que lo puede utilizar solamente ese propietario, el suelo, eso es un elemento común, porque es cubierta del piso de abajo. ¿Y este propietario tiene obligaciones? Tiene, claro, de mantenerlo. Mantener en buenas condiciones, que no cree goteras. Para que no cree goteras y este tema. Exacto. Bueno, acabamos de ver con Jesús qué es una comunidad, nos ha quedado bastante claro la diferencia entre elementos comunes y privativos y ahora vamos a pasar a hablar con José Antonio sobre cómo se constituye una comunidad desde el inicio, es decir, una obra nueva, ¿no? Se acaba un edificio, ¿qué hace el constructor? El constructor nos entrega, al administrador en este caso estamos hablando, nos entrega el libro del edificio, la división horizontal y los estatutos, que ha inscrito él previamente en el registro de la propiedad. El libro de edificación es un libro que describe
pormenorizadamente todo el edificio, pero es algo novedoso, digamos relativamente novedoso, puesto que es una legislación que exige eso desde hace relativamente poco. Vale, y entonces me gustaría saber, tú como eres administrador también, ¿no?, de fincas, colegiado, como estamos hablando, cuando te llega el libro de la división horizontal y tienes que empezar a trabajar para luego hacer la reunión constituyente, ¿qué haces? ¿Cuáles son los pasos que das en tu oficina? Los pasos, lo primero es hacer una junta constituyente, que se llama junta constituyente, necesaria para que obtenerlo un CIF o un NIF de la comunidad de propietarios, y con ese NIF empezar a contratar todos los suministros y servicios que tiene la comunidad. Sí, pero antes de eso, yo voy al inicio del todo, después de hacer esa reunión para obtener el CIF. Tú ahora tienes que desgranar esa división horizontal, ¿no? Correcto, sí. Y en el ordenador, en tu programa de administración de fincas, tienes que ir metiendo finca por finca, con su coeficiente. Exacto. Y al final te tiene que sumar el 100% de la comunidad. Y aparte de eso, pues también los propietarios, ¿no? Tú lo grabas todo, creas una base de datos con esa comunidad de propietarios, donde detallas todos los datos de los comuneros, de sus fincas, sus metros, sus coeficientes y, en fin, si a ser posible, incluso teléfonos y cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Que bueno, esos están protegidos, que ya hablaremos en otro programa de la protección de datos, que nos dará para otro programa. Sí. Y en ese momento que tú ya tienes todo organizado, bueno, los datos de las fincas me refiero, tú ahora tienes que saber qué servicios tiene, cada comunidad es diferente. Exacto. Por ejemplo, o tiene ascensor o no lo tiene. Exacto. Calefacción, puede ser central o individual, todo eso supone más o menos gastos, ¿no? Exacto. Y ahí es donde tú empiezas a pedir ya presupuestos a los proveedores para poder hacer un presupuesto de cuánto va a ser el gasto de esa comunidad mensual, correcto. mensual o trimestral o anual, no, anual mejor, ¿no? Es anual, ¿no? El presupuesto es anual. Sí. Y de ahí entonces, ¿qué sacamos? Las cuotas de comunidad. Vale. Pero previamente, claro, son todos datos necesarios de consumos y de eso, pero en principio son estimaciones. El primer año es una estimación, porque porque hay cosas que no se trabajas saben, con datos reales, de modo que haces una estimación pues, comparativa con otros edificios que llevas, más o menos similares, para sacar una previsión de gasto. Sí, porque, por ejemplo, un mantenimiento de una calefacción sabes lo que cuesta, sí, pero lo que no sabes es cuánto vas a gastar en luz, de por luz ejemplo. o de agua. O de agua, ¿no? O de combustible o lo que sea. Que luego será una liquidación a final de año y ya se sabrá si se ha gastado más o menos y se ajustará el presupuesto para el segundo año. Sí, el presupuesto, el administrador, básicamente el presupuesto que hace un administrador es una pieza clave, porque realmente un buen presupuesto, bien elaborado, apenas tiene desajustes. Al acabar la anualidad apenas hay desajustes. De modo que es una pieza clave y sobre todo muy técnica, muy técnica. De acuerdo. Yo quería hacer ahora, antes de la convocatoria, que me explicaras un poco qué es lo que tiene que llevar, que me explicaras los órganos de gobierno de una comunidad, ¿cuáles son? Básicamente son tres, digamos, para entendernos de una manera muy resumida. La Junta de Propietarios, la Junta General de Propietarios, que ya lo comentamos en otro programa, que es un órgano rector y decisorio de todas las cuestiones comunitarias. El presidente, que es el órgano representativo de esa comunidad, en quien, digamos, los comuneros delegan para que les represente, y el administrador, que es un órgano ejecutivo, que ejecuta los acuerdos que haya adoptado la Junta de Propietarios. Entonces, básicamente esos son. Luego puede haber otras figuras que existen, como es el vicepresidente, que es una figura para ausencia del presidente, que toma el relevo de él. Puede haber también vocales. Esto suele ser a lo mejor en comunidades más grandes con varios portales, sí, ¿no? Que sí, cada portal tiene su vocal y luego hay un presidente común. Son figuras, bueno, accesorias que tampoco tienen... De ayuda al presidente. De ayuda. El vicepresidente sí es importante que haya un vicepresidente, porque las ausencias del presidente son imprevistas. Puede ser voluntaria o forzosa, puede ser una enfermedad. Sí que es necesario que haya un vicepresidente. Es conveniente, más que necesario, es conveniente. Muy bien. Volvamos entonces a la convocatoria de la reunión constituyente que tenemos que hacer para iniciar una comunidad. La primera que hiciste era para adquirir el CIF y todo eso, pero en la segunda, ¿cuáles son los puntos importantes? Bueno, primero una convocatoria formal, ¿qué debe llevar? Una convocatoria básicamente tiene que llevar un orden del día de los puntos a tratar, lugar, hora y fecha. Eso es básicamente lo que tiene que llevar una convocatoria. Una vez que la comunidad ya está rodando, luego ya entran otros temas. Y en este caso ya es importante meter
el orden del día del presupuesto, aprobar el presupuesto y la elección del presidente, también muy importante para que empiece a funcionar la comunidad, ¿no? Así es. Y a partir de ese momento, ¿qué se hace? Ya se hace una remesa al banco, el administrador, para cobrar a todos aquellos vecinos domiciliados las cuotas. Sí, otros, no siempre hay alguno, ¿no? Y no domiciliados. Es decir, se produce ya el arranque de la comunidad, donde hay un devengo de cuotas a los domiciliados y a los no domiciliados. Bueno, sí, pero el domiciliado es más rápido, es una remesa, y el no domiciliado tienes que mandar el recibo y esperar a que el vecino vaya a pagarlo al banco, ¿no? Cada vez menos, pero bueno. Sí, bueno. Con la crisis últimamente se han dado de baja domiciliaciones, ¿verdad? Sí, hay una desconfianza que el administrador nunca entiende, pero bueno. Una última pregunta. ¿Suele haber una derrama inicial en el inicio de una comunidad de obra nueva? Sí, me refiero. Sí. Suele haber una derrama, una aportación que le llamamos de inicial para pagar las altas en agua, o contratar el seguro, o las altas de luz, todo lo que conlleva un gasto. Las altas generalmente todas conllevan un gasto, pues para cubrir ese gasto inicial de eso se hace una aportación inicial, que luego se liquida cuando se cierra el ejercicio, se liquida. Porque puede ser que haya aportación haya sido superior o inferior a lo que realmente... Sí, lo que hemos hablado es, antes, que luego se puede ajustar. Correcto. Bueno, pues muchas gracias, José Antonio. Y ahora vamos a tratar un tema mucho más importante que nos preocupa a todos, que es la figura del presidente, otra vez con Jesús Luque. Y para finalizar, vamos a volver a retomar el tema de la figura del presidente de una comunidad de propietarios, con Jesús Luque, otra vez. Buenas. Buenas. Habíamos comentado hace poco que el presidente puede ser incluso administrador y secretario, es decir, podría cumplir todas las funciones en una comunidad de propietarios, pero que realmente no se hace así en la mayoría, porque se elige un administrador externo, pues porque tiene de apoyo el colegio y todo esto, ¿no?, que hemos comentado. Entonces, dinos un poco algo más de la figura del presidente, y lo que sí quería que me dijeras es cómo se elige, para comenzar. Bueno, está perfectamente tipificado en la ley, en el artículo 13, y entonces dentro del nombramiento del presidente dice que será nombrado entre los propietarios mediante elección o sorteo o lo que como ellos elijan. Hombre, por buen funcionamiento de la comunidad es alguien que viva en la casa. Se procura ser que la figura del presidente sea alguna persona que viva en el edificio, porque no deja de ser la única persona legalmente representante de la comunidad. Es decir, el presidente es la persona que representa a la comunidad en todos los sitios. Es el único cargo. Y entonces, pues, si nombramos un presidente que esté viviendo en Valencia, poco se puede enterar. Tendremos que hacerle venir para si tiene que presentarse al juzgado. Pero para el funcionamiento diario, difícil. ¿Qué duración tiene el cargo del presidente? Generalmente, de año en año, se renuevan los cargos directivos. Vale, y según lo que estabas diciendo ahora, que es lo que te iba a preguntar, ¿quién puede ser presidente de una comunidad? Exactamente. La ley decide que todo propietario tiene su obligación de ser presidente. Hay personas, pues son muy mayores, o personas que no están, se pueden exonerar del cargo. Personas que por enfermedad no puedan desempeñar el cargo, los morosos. La persona, un propietario moroso no puede ser, bueno, podría ser, lo normal es que los vecinos no le admitan como presidente, porque claro, no va a firmar él como presidente la demanda para reclamación de cuotas, entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces por eso no suelen ser las personas de avanzada edad, y también se suele exonerar el cargo de presidente a las personas que vivan fuera de la ciudad. Otro caso bien distinto son los propietarios que tienen el piso alquilado. Los vecinos dicen que sea el presidente el propietario. Pero no vive en la comunidad. Bueno, pero es el propietario. Entonces, claro, hay muchas veces que tienen los pisos alquilados y dicen, bueno, pues... Si vive en la misma ciudad todavía, sí, pero claro, como si vive en la misma ciudad, suele hacerse cargo también de la carga del presidente, del cargo de presidente. ¿Y qué me tienes que contar de las competencias del presidente? La ley es tajante, además lo pone en 2 párrafos. Dice, el presidente ostentará legalmente la representación de la comunidad en juicio y fuera de él, en todos los asuntos que le afecten a la comunidad de propietarios. También el presidente es la persona que convoca las juntas. Y las preside, ¿no? Las juntas y las presides. Y si el presidente no quiere convocar las juntas, el 25% de la cuota que ostenten o el 25% del coeficiente pueden firmar un papel diciendo que se solicite que la convocatoria de una asamblea. Ajá. Y para terminar entonces, ¿el administrador qué papel desempeña?
El administrador lo que hace es asesorar, un profesional que asesora al presidente de la comunidad en todos los aspectos del mantenimiento, los aspectos legales, los aspectos jurídicos, los aspectos con Hacienda. Sí, pero en los temas referidos a la comunidad que son sencillos, pues por ejemplo se estropea el portero automático, no hay que llamar al presidente, se llama al administrador. Hay presidentes que no les importa coger y cambiar ellos la bombilla, pero hay también muchos presidentes que no son el personal de mantenimiento del edificio. Que es lo que mucha gente se cree. Muchas personas se creen que el presidente es el mantenedor del edificio. Nos llaman a los administradores de fincas, que tenemos generalmente un equipo de profesionales para cerrajería, fontanería, electricidad, albañilería, todo este tema, para dar traslado al profesional de la avería que tiene el edificio para que se repare. Bueno, muchas gracias, Jesús. Nos ha quedado bastante claro tanto lo que consiste en una comunidad como en la figura del presidente, pero también ahora hay otras cuestiones que queremos contestar de la gente, de las preguntas que nos ha hecho la gente en la calle. Vamos con ellas. ¿Puedo renunciar a ser presidente de mi comunidad? En principio no. En principio no se puede renunciar al cargo de presidente de la comunidad. No obstante, se pueden dar casos por enfermedad o por edad, o incluso de que tenga que vivir fuera de León, que se puede plantear y tiene que ser la comunidad de propietarios la que autorice el cambio de presidente. ¿Puedo dimitir como presidente de mi comunidad? Solamente si la Junta de Propietarios lo acepta, es decir, habría que convocar una asamblea extraordinaria con el punto del orden del día de dimisión del presidente, y si ésta acepta la dimisión, pues dimite, si no, no. Si soy presidente, ¿tengo que atender a todos los vecinos? Vamos a ver, el cargo de presidente en teoría obliga a recibir a todos los propietarios. No obstante, en el 99% de las comunidades de propietarios donde existe la figura del administrador de fincas colegiado, pues es el administrador el que atiende las quejas y ya es el nexo de unión entre el administrador y la comunidad para dar solución a los problemas. En las comunidades donde no hay un administrador, el presidente absolutamente todo, está claro. ¿Es obligatorio cubrir todos los cargos de la Junta Directiva? No, no es obligatorio, es decir, la ley sí nos pide que haya un presidente obligatorio o un vicepresidente para que asuma las funciones del presidente cuando éste no estuviera. La función del secretario, la del administrador y del tesorero, pues no es necesario, incluso lo puede hacer incluso el presidente. Normalmente las labores de secretaría y administración las hace un profesional colegiado y entonces pues no hace falta cubrir todos esos. Se suelen nombrar vocales cuando una comunidad de propietarios tiene varios portales, pues un representante de cada portal para así percibir los problemas que tiene cada portal y está, eso es lo que formamos la Junta Directiva de la comunidad. ¿Tengo derecho como presidente a disponer de los contratos firmados con los proveedores? Sí, por supuesto, como presidente y como vecino, toda la documentación comunitaria es pública. Se trata de una comunidad nueva y con muchos desperfectos. ¿Tengo que reclamar a la promotora? Sí, si está dentro del plazo de responsabilidad decenal, sí, por supuesto que tiene que reclamar a la promotora. Pasados los 10 años de la construcción ya no ha lugar. La comunidad de propietarios, ¿en qué sentido tiene que estar al día con Hacienda y la Seguridad Social? La comunidad de propietarios, en principio, hasta hace relativamente poco, si no era consumidor final, no tenía ninguna obligación fiscal. Desde hace un año para acá tiene que cubrir el 347, que es un detalle de los proveedores de más de 3.000 euros que hayan facturado a la comunidad. Si además tiene trabajadores, tiene que cotizar a la Seguridad Social por el trabajador. Si no tiene trabajadores, pues nada.